Nunca creí en maldiciones. Siempre pensé que esas historias eran solo para vender libros de misterios o atraer turistas a ruinas antiguas. Incluso cuando estaba estudiando arqueología, mis profesores hablaban de ellas con una sonrisa irónica, como si fuera parte de la tradición, pero nada más. Hasta que me topé con el sarcófago. Ahí, todo cambió. Mi nombre es Paula, y esta es la historia de cómo una simple expedición arqueológica se convirtió en mi peor pesadilla. Era una tarde calurosa de agosto cuando llegamos al sitio. Un grupo pequeño, 4 personas en total, el profesor Gómez, el jefe de la expedición, Claudia, una estudiante de doctorado que ya había trabajado en varias excavaciones importantes, Alejandro, el experto en conservación, y yo, que acababa de terminar mi segundo año en la universidad. Este era mi primer viaje real al campo, y estaba emocionada de aprender todo lo que pudiera. Nos encontrábamos en Egipto, en una zona cercana a Saqqara, donde el gobierno había aprobado una excavación después de que unos pastores locales reportaran la aparición de un túnel oculto tras un derrumbe. Las autoridades habían investigado y decidido que, efectivamente, podría ser el hallazgo de una tumba desconocida. Y allí estábamos nosotros, listos para abrirla. El primer día fue más de trabajo preliminar que otra cosa. Organizamos el campamento y revisamos los registros geológicos. Pero a la mañana siguiente, comenzamos a excavar. Fue alrededor del mediodía cuando la pala de Alejandro golpeó algo sólido bajo la arena. Al principio pensamos que sería una roca, pero al despejar más el área, vimos que era una entrada sellada. Un portal de piedra, decorado con jeroglíficos apenas visibles por el paso del tiempo, pero no tan deteriorados como para ser irreconocibles. Claudia y el profesor Gómez se emocionaron, y con razón. Algo nos decía que esta tumba no había sido tocada en milenios. Lo que descubrimos dentro era aún más sorprendente. Bajamos con cuidado por un pasillo de piedra hasta una cámara amplia, oscura y fría, que se extendía más allá de la luz de nuestras linternas. Estaba casi vacía, salvo por un gran sarcófago de granito negro en el centro de la sala, de apariencia imponente. No tenía los ornamentos dorados que suelen encontrarse en las tumbas de faraones, pero su diseño era intrigante. Parecía más antiguo que cualquier cosa que hubiéramos visto antes, más rudimentario y, de alguna manera, más oscuro. «Debe haber algo importante aquí», murmuró Claudia mientras inspeccionaba las inscripciones. Yo me acerqué al sarcófago, fascinada. No soy una experta en jeroglíficos, pero las inscripciones que cubrían la piedra no parecían del todo egipcias. Las formas eran más toscas, casi primitivas, como si hubieran sido grabadas con prisa o con furia. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y retrocedí instintivamente. «No reconozco este tipo de trabajo», dijo Alejandro, visiblemente confundido. «Esto no es algo que se encuentre normalmente». El profesor Gómez asintió, más emocionado que preocupado. «No hay duda de que esto es único. Tenemos que abrirlo». Algo dentro de mí gritaba que no debíamos hacerlo, pero ¿quién iba a escuchar a un estudiante de segundo año? Además, mi racionalidad me decía que no había nada que temer. Sin embargo, mientras Alejandro y el profesor Gómez preparaban las herramientas, noté que Claudia estaba incómoda, mordisqueándose las uñas, un hábito que había visto en ella solo cuando estaba realmente nerviosa. Abrir el sarcófago no fue fácil. El granito era espeso y la tapa estaba sellada con una mezcla de resina endurecida que había sobrevivido al paso de los siglos. Trabajamos hasta bien entrada la tarde, con el sol ya comenzando a ponerse y las sombras alargándose en la cámara. Finalmente, con un crujido sordo, logramos mover la tapa apenas lo suficiente para ver el interior. El olor fue lo primero que noté. No era el hedor típico de un cuerpo en descomposición, ni el polvo seco de una tumba cerrada. Era algo más, algo extraño, como si el aire mismo dentro del sarcófago hubiera cambiado con el tiempo, volviéndose rancio y cargado de un olor químico, metálico, pero a la vez extraño, difícil de identificar. «Dios mío», murmuró Alejandro,
encendiendo una linterna más potente y apuntando hacia el interior. Esperábamos encontrar una momia, tal vez un faraón olvidado o un noble enterrado en secreto. Pero lo que había dentro era algo diferente. Algo que, en ese momento, no comprendimos. El cuerpo estaba envuelto en tiras de lino, sí, pero no era un humano. O al menos, no lo parecía. Era más delgado, los huesos parecían demasiado largos y las extremidades estaban torcidas de una manera antinatural. Y la cara, no había una cara. No quedaba más que un agujero profundo donde debería haber estado el rostro. El silencio cayó sobre nosotros mientras todos tratábamos de procesar lo que estábamos viendo. ¿Qué es esto?, dijo Claudia, dando un paso atrás. El profesor Gómez parecía fascinado. Se inclinó sobre el borde del sarcófago, susurrando para sí mismo palabras que no pude entender. Alejandro, sin embargo, retrocedió, claramente incómodo. «Esto no está bien», dijo, apagando su linterna. «No deberíamos estar aquí». Yo también sentía lo mismo. Algo en el ambiente había cambiado. La temperatura había descendido drásticamente y una sensación de opresión llenaba el aire. Intenté calmarme, recordándome que solo eran nervios, pero cuanto más tiempo pasaba en esa cámara, más sentía como si algo estuviera observándonos. Fue entonces cuando el profesor Gómez decidió tocar el cuerpo. Todo ocurrió en un instante. El profesor se inclinó sobre el sarcófago, extendiendo la mano para tocar el lino polvoriento que envolvía a la criatura. Al hacerlo, hubo un crujido, como si los huesos de la criatura se estuvieran rompiendo o reajustando. El aire en la cámara se volvió más pesado, como si algo invisible nos envolviera. De repente, el cuerpo se estremeció. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que todos lo viéramos. Claudia gritó, y Alejandro dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo. ¿Qué fue eso?, gritó Claudia, con los ojos desorbitados. El profesor Gómez, sin embargo, no se inmutó. Parecía hipnotizado por la criatura, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Lo llamé, pero no respondió. En lugar de eso, continuó murmurando en voz baja, cada vez más rápido, mientras se inclinaba más cerca del sarcófago. De repente, la linterna de Alejandro se apagó. Quedamos en la oscuridad por un momento eterno, y en ese instante, sentí que algo estaba mal. Como si hubiera una presencia en la habitación con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. Luego, la linterna volvió a encenderse, parpadeando, pero lo suficiente para que viéramos que el cuerpo en el sarcófago ya no estaba en la misma posición. Algo lo había movido. El terror fue inmediato. Quise correr, salir de esa maldita tumba y no mirar atrás. Pero el profesor no se movía. Permanecía allí, inclinado sobre el sarcófago, inmóvil, como si estuviera en trance. Lo llamé una vez más, esta vez con más fuerza, pero no respondió. Solo entonces me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. La criatura se estaba moviendo. Lentamente, los vendajes comenzaron a desenredarse, revelando una piel pálida, casi translúcida, debajo. Las extremidades largas y delgadas empezaron a moverse, como si estuvieran despertando después de siglos de sueño. Y el hueco donde debería haber estado el rostro, algo se movía dentro de él, algo que no debería existir. No sé cómo logré reaccionar. Corrí hacia el profesor, lo agarré por el brazo y tiré de él con todas mis fuerzas. Claudia y Alejandro ya estaban en la entrada de la cámara, gritándome que saliera, pero el profesor seguía sin reaccionar. Finalmente, logré sacarlo de su trance. Sus ojos, cuando me miraron, estaban vacíos, como si hubiera visto algo que no podía comprender. Sin decir una palabra, comenzó a correr hacia la salida conmigo a su lado. Al llegar a la superficie, la noche ya había caído. Los cuatro estábamos aterrados, sin saber qué hacer. Alejandro, el más sensato de todos,
Dijo que debíamos informar a las autoridades y cerrar la tumba para siempre. Claudia estaba de acuerdo. Pero el profesor, aunque sacudido, insistía en que debíamos volver. Decía que había algo más que necesitábamos descubrir. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba ruidos, como susurros que parecían provenir de las paredes de mi tienda. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa criatura, moviéndose lentamente en mi mente. Y sentía una presencia, una sombra que se cernía sobre nosotros. A la mañana siguiente, cuando salí de mi tienda, me di cuenta de que el profesor Gómez no estaba en el campamento. Ni Alejandro ni Claudia sabían dónde había ido, pero no tardamos mucho en descubrirlo. Lo encontramos dentro de la cámara, frente al sarcófago, murmurando las mismas palabras que había susurrado el día anterior. Pero esta vez, algo más había cambiado. La criatura, o lo que quedaba de ella, estaba de pie, a su lado. No era un cuerpo inerte. Nunca creí en las maldiciones. Para mí, el misterio del antiguo Egipto, con sus faraones y sus pirámides, siempre fue algo fascinante, pero lejano, un cuento más de los que se leen en los libros de historia. Sin embargo, lo que experimenté ese verano cambió mi perspectiva por completo. No importa lo que creas, hay cosas que simplemente no pueden explicarse. Mi nombre es Javier, y tenía 19 años cuando decidí unirme a una excavación arqueológica en Egipto. Era una oportunidad única, parte de un programa de intercambio con la universidad. Mi pasión por la arqueología y la historia me llevó hasta allí, donde esperaba descubrir piezas y monumentos fascinantes, tomar muchas fotos, aprender sobre civilizaciones antiguas y, con suerte, tener algunas anécdotas interesantes para contarle a mis amigos. Lo que jamás imaginé fue que me vería atrapado en una pesadilla de la que aún hoy me cuesta hablar. Todo comenzó en una calurosa tarde de junio. Nos encontrábamos en una excavación al sur del Cairo, en una zona poco explorada por los equipos modernos. Los arqueólogos locales creían que podía haber una necrópolis escondida bajo las dunas de arena. Yo había leído sobre sitios similares, así que la idea de desenterrar tumbas que podrían haber estado cerradas durante milenios me emocionaba. Tras varios días de trabajo bajo el sol abrasador, finalmente ocurrió. Un equipo de obreros egipcios desenterró lo que parecía ser la entrada a una tumba sellada. Al principio, no era más que una grieta en la roca que apenas se distinguía entre la arena y el viento. Pero cuando limpiamos más la zona, descubrimos un pasadizo angosto que llevaba hacia el subsuelo. La emoción creció en el grupo, especialmente entre los más jóvenes. El jefe de la excavación, el doctor Alamar, estaba exultante, pues pensaba que habíamos encontrado algo grande. Descendimos lentamente por el pasadizo, usando linternas para alumbrar el camino. El aire en el túnel estaba denso y cargado de un olor que nunca olvidaré, una mezcla de humedad y descomposición, como si el tiempo mismo hubiera dejado una cicatriz en ese lugar. Al final del pasadizo encontramos una gran sala rectangular. En el centro, cubierto de polvo y telarañas, reposaba un sarcófago. Pero no era uno cualquiera. La primera señal de que algo no estaba bien fue la reacción del doctor Alamar. Mientras lo miraba con el ceño fruncido, susurró algo en árabe que no entendí, pero su tono fue suficiente para que todos nos quedáramos en silencio. El sarcófago era de piedra negra, completamente lisa, sin inscripciones visibles. Eso ya era raro de por sí. Casi todos los sarcófagos que había estudiado estaban cubiertos de jeroglíficos que narraban la vida y muerte del difunto. Pero este estaba vacío de palabras. Solo había símbolos tallados en la tapa, formas que no reconocí y que parecían tener algo primitivo y a la vez extraño. El doctor Alamar nos ordenó retirarnos y cerrar el túnel. Dijo que no era seguro, que ese tipo de descubrimientos debían analizarse con más detalle antes de continuar. Me sentí decepcionado. Habíamos encontrado algo increíble y ahora nos pedían detenernos.
pero la curiosidad pudo más. Esa noche, junto con 2 compañeros de la universidad, Álvaro y Lucía, decidimos regresar a la tumba. Nos escabullimos del campamento después de la cena, llevando linternas y nuestras cámaras. Al llegar, el túnel seguía despejado, y entramos sin hacer ruido. La sala parecía más opresiva que antes. El aire estaba frío, lo que era extraño considerando que afuera el calor era insoportable incluso por la noche. No hablábamos mucho, pero la emoción y la tensión eran palpables. Nos acercamos al sarcófago y, sin pensarlo mucho, comenzamos a examinarlo. Álvaro sugirió que intentáramos abrirlo. Al principio, Lucía y yo nos opusimos. Abrir algo así sin supervisión era una locura. Pero él insistió. Decía que no podíamos desaprovechar la oportunidad. Finalmente, decidimos intentarlo. No fue fácil. La tapa era pesada y tuvimos que hacer palanca con algunas herramientas que habíamos traído. Cuando logramos levantarla, una ráfaga de aire frío salió del interior, como si el sarcófago hubiera estado sellado herméticamente durante siglos. Nos miramos en silencio antes de iluminar el interior con nuestras linternas. Lo que vimos nos dejó helados. No había una momia dentro. No había joyas ni amuletos, como solía ser común en los enterramientos egipcios. Lo único que había era una figura retorcida, cubierta por vendas viejas y mohosas. Parecía humana, pero algo en su forma nos hizo dudar. El cuerpo estaba encogido, con los brazos y piernas en ángulos imposibles. El rostro, jamás podré olvidarlo. No era un rostro humano. Las cuencas de los ojos estaban vacías, pero el contorno del cráneo parecía más alargado, como si hubiera sido deformado. Álvaro, visiblemente perturbado, dio un paso atrás, murmurando algo sobre que aquello no tenía sentido. Lucía, que había estado más cerca, casi cae al suelo cuando vio que una de las manos del cadáver parecía haber estado extendida hacia la tapa, como si hubiera intentado salir. En ese momento, sentimos un frío inexplicable. No era solo una bajada de temperatura, era como si algo invisible nos envolviera y se colara en nuestros huesos. Lucía fue la primera en reaccionar, diciendo que debíamos irnos. No hizo falta que insistiera mucho más. Cerramos el sarcófago de golpe y salimos corriendo del túnel, sintiendo una presión en nuestros pechos que nos impedía respirar bien. Aquel lugar había cambiado. Había algo en la atmósfera que nos perseguía, algo que nos observaba. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro distorsionado de aquel ser dentro del sarcófago. Soñé que las vendas mohosas se desenrollaban lentamente y el cadáver se levantaba, con sus cuencas vacías mirándome fijamente, mientras yo estaba paralizado. A la mañana siguiente, todo empeoró. Álvaro no salió de su tienda. Cuando entré para ver cómo estaba, lo encontré sentado en su cama, con la mirada perdida y temblando. Intenté hablarle, pero no respondía. Parecía haber envejecido de golpe, sus ojos estaban hundidos, y su piel, pálida. Lucía también estaba mal, pero en su caso, era peor. No dejaba de gritar. Decía que había algo en la tienda con ella, algo que se movía entre las sombras, observándola. El doctor Al-Amar nos escuchó y nos ordenó regresar a casa. Sabía que habíamos entrado en la tumba sin permiso, y aunque no dijo mucho, su mirada estaba cargada de preocupación. Nos envió de vuelta a El Cairo esa misma tarde, y 3 días después ya estaba en mi país. Pensé que el terror había quedado atrás, que una vez lejos de aquel sarcófago, todo volvería a la normalidad. Pero estaba equivocado. Días después de regresar, las pesadillas empeoraron. En ellas, el ser del sarcófago no solo se levantaba, también me seguía. Lo veía de pie en la esquina de mi habitación, inmóvil, con su rostro cubierto de vendas, como si esperara el momento perfecto para atacar. No fui el único. Álvaro murió 2 semanas después. Lo encontraron en su apartamento, con la puerta cerrada por dentro,
y su cuerpo estaba en la misma posición que el cadáver del sarcófago, con los brazos y las piernas retorcidos, el rostro congelado en una expresión de puro terror. Lucía desapareció. Nadie sabe qué le pasó. Se esfumó una noche, dejando todas sus cosas en su cuarto. La última vez que hablé con ella, me dijo que no podía soportar más las voces, que la llamaban desde las sombras, exigiendo que volviera. Ahora, es mi turno. Siento que algo me sigue. Lo veo en cada reflejo, en cada sombra. El ser del sarcófago está aquí, conmigo. Y sé que pronto, muy pronto, vendrá a por mí. ¿Qué fue lo que liberamos aquella noche en la tumba? No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que no hay forma de escapar. Y si estás leyendo esto, te advierto, si alguna vez te cruzas con un sarcófago sellado, no lo abras. Lo que hay dentro no pertenece a este mundo, y una vez que lo liberes, nunca te dejará en paz. Mi nombre es Daniel Martínez, y lo que voy a contarles es una historia que he mantenido en secreto por años. En parte, porque temí que no me creyeran, pero sobre todo porque aún al recordarla, siento un escalofrío recorrerme la columna. Todo empezó durante el verano de mi último año de instituto. Me uní a un grupo de arqueología como parte de un programa especial en la universidad. Lo que parecía un simple proyecto para aprender algo sobre las civilizaciones antiguas, terminó por convertirse en la experiencia más terrorífica de mi vida. El proyecto consistía en acompañar a un equipo de arqueólogos a una excavación en una región remota de Egipto, cerca de un lugar poco conocido y aún sin explorar en el desierto. La universidad había recibido una invitación exclusiva para participar, ya que el equipo había descubierto una tumba no registrada en ningún documento histórico. No era la primera vez que se encontraban sarcófagos en la zona, pero algo en este proyecto se sentía diferente. Había una atmósfera densa, como si el aire mismo quisiera advertirnos de algo. Me uní al grupo con varios compañeros de clase, y aunque algunos de ellos estaban nerviosos, yo estaba emocionado. Siempre me había fascinado la historia egipcia y la posibilidad de estar en el sitio de un hallazgo arqueológico me parecía increíble. Viajamos durante horas en un viejo jeep, adentrándonos en el desierto hasta llegar al campamento base. El sol abrasaba, y la arena parecía querer devorarlo todo. Esa primera noche, antes de comenzar con la excavación, recuerdo que nos reunimos alrededor de una fogata, compartiendo historias y teorías sobre lo que podríamos encontrar. Uno de los arqueólogos, el Dr. Navid, un hombre de mediana edad con ojos intensamente oscuros, habló sobre una leyenda local. Según él, la tumba que íbamos a explorar no era cualquier sepulcro. Era la tumba de un sacerdote oscuro, alguien que había sido condenado al olvido. No había registros oficiales sobre él porque su existencia había sido borrada intencionalmente por los faraones de su época. Se decía que este sacerdote, cuyo nombre nunca se pronuncia, había intentado desafiar a los dioses egipcios mediante rituales prohibidos. Aunque yo no soy muy supersticioso, algo en la mirada del Dr. Navid me incomodó. Su advertencia final fue clara: tengan cuidado con lo que liberan. La excavación comenzó al día siguiente. Descendimos a través de túneles angostos, excavados con cuidado, hasta llegar a una cámara que parecía intocada por siglos. Allí, en el centro, se encontraba un sarcófago. No era como los que habíamos estudiado en clase. Este estaba cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía una especie de envoltura natural, como si el tiempo mismo hubiera tratado de sellarlo. A su alrededor, en las paredes, había jeroglíficos que ninguno de los expertos del equipo pudo interpretar de inmediato. Parecían un dialecto olvidado, un idioma muerto que incluso los eruditos desconocían. Pasaron 3 días hasta que el equipo logró abrir el sarcófago. Yo estaba ahí, entre los ayudantes, cuando finalmente lo hicieron. Lo primero que noté fue el hedor. Era un olor a putrefacción, algo que no podía ser normal después de tantos siglos. Dentro, había un cuerpo momificado,
pero no como lo habíamos visto en otros sarcófagos. La piel del cadáver estaba ennegrecida, casi como si hubiera sido quemada, y sus manos estaban entrelazadas de una forma extraña, como si estuviera sujetando algo que ya no estaba allí. Los arqueólogos comenzaron a examinarlo de inmediato, fotografiando y tomando notas. Pero yo no podía apartar la vista de su rostro. A pesar de estar momificado, los ojos estaban semiabiertos, y había una expresión en el rostro del sacerdote que me dejó inquieto, como si estuviera gritando en silencio. Sentí una especie de mareo y tuve que salir de la cámara. Uno de mis compañeros, Andrés, salió detrás de mí. ¿Estás bien?, me preguntó, pero su voz sonaba lejana. Todo lo que podía escuchar era un susurro, como si algo dentro de la tumba nos estuviera observando, vigilándonos. Esa noche, comenzó lo peor. Me desperté en medio de la noche con una sensación de ahogo, como si algo invisible estuviera sobre mi pecho, impidiéndome respirar. Al abrir los ojos, lo vi. No sé cómo explicarlo, pero era una sombra. No tenía forma definida, pero sabía que estaba ahí, en la esquina de la tienda de campaña. Su presencia era aplastante, como si estuviera drenando toda la energía del aire. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mi cuerpo estaba paralizado, congelado por el terror. Solo pude cerrar los ojos y rezar para que desapareciera. Al día siguiente, intenté hablar con los demás, pero nadie había visto nada. Sin embargo, no fui el único que había tenido una noche inquieta. Andrés me confesó que había tenido pesadillas. En ellas, el sarcófago se abría y una figura oscura salía, susurrándole cosas en un idioma que no entendía. No le di mucha importancia en ese momento, pensando que era solo su mente jugando con él después de lo que habíamos visto. Pero las cosas solo empeoraron. Durante los siguientes días, el ambiente en el campamento cambió. Las noches eran más frías de lo normal, y durante el día, algunos miembros del equipo comenzaron a enfermarse. El Dr. Navid, que había estado al frente del proyecto, parecía especialmente afectado. Empezó a murmurar en sueños, y varias veces lo encontramos caminando por el campamento a altas horas de la noche, completamente desorientado. No debimos abrirlo, repetía una y otra vez. La sensación de que algo estaba mal se hizo insoportable. Una noche, decidí quedarme despierto mientras todos dormían. Quería descubrir si lo que había visto era real o solo producto de mi imaginación. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando escuché el sonido. Era un rasguño suave, pero constante, como uñas arrastrándose sobre piedra. Venía de la cámara donde estaba el sarcófago. Mi corazón latía tan fuerte que creí que explotaría en mi pecho, pero algo me empujó a acercarme. Tal vez era curiosidad, tal vez una necesidad de enfrentar mi miedo. Al llegar a la entrada de la cámara, lo vi. El sarcófago estaba abierto, pero no como lo habíamos dejado. La tapa, que pesaba varias toneladas, estaba desplazada, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Y en el suelo, las huellas de polvo formaban un rastro que salía de la cámara. La seguí con una mezcla de terror y fascinación, hasta llegar a la tienda donde dormía el Dr. Navid. Lo encontré de pie, mirando hacia la oscuridad, sus ojos completamente abiertos, pero vacíos, sin vida. Sus labios se movían, susurrando algo que apenas podía escuchar. «Está despierto, está aquí», decía, mientras sus manos temblaban. Intenté sacudirlo, despertarlo de lo que fuera que lo estaba poseyendo, pero fue inútil. De repente, comenzó a gritar, un sonido gutural, como si algo lo estuviera desgarrando desde dentro. Retrocedí, tropezando, y fue entonces cuando lo vi. La sombra. Estaba detrás de él, alta, delgada, inhumana. Y en el centro de esa oscuridad, 2 ojos rojos brillaban con una malicia indescriptible. No me moví. No podía. Con un movimiento casi imperceptible, la sombra se inclinó sobre el Dr. Navid y en un susurro que me heló la sangre, lo devoró. No físicamente, pero su alma, su esencia, lo que fuera que hacía de él un ser humano,
fue absorbido por esa cosa. Y entonces, en silencio, la sombra se desvaneció, dejándome solo en la tienda, con el cuerpo inerte del doctor a mis pies. Esa fue la última noche que pasé en el campamento. Al amanecer, sin decir nada a los demás, empaqué mis cosas y me fui. Regresé a la ciudad más cercana y tomé el primer vuelo de regreso a casa. A nadie le conté lo que había visto. El equipo abandonó la excavación poco después y se cerró cualquier acceso a la tumba. Dicen que fue por razones científicas, pero yo sé la verdad. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Hay noches en las que siento que la sombra aún me persigue. A veces, en la oscuridad de mi habitación, creo ver esos ojos rojos, observándome, esperando el momento adecuado para reclamar lo que, de alguna manera, ya me arrebató. No sé cuánto tiempo más podré escapar. Pero lo que sea que haya salido de ese sarcófago, sé que nunca regresará a su prisión. Está aquí, en el mundo, y cada día que pasa, se hace más fuerte. Siempre he sido escéptico cuando se trata de lo sobrenatural. Lo fantasmal y lo inexplicable nunca habían sido temas que me quitaran el sueño. Sin embargo, aquella expedición lo cambió todo. Me transformó, y no en el sentido poético. Las cosas que vi, que sentí, no deberían existir en este mundo. Todo comenzó como una aventura académica. Estaba en mi último año de estudios de arqueología en la universidad y había sido elegido para participar en una excavación de verano en Egipto. Mi profesor, el Dr. Archer, era un hombre obsesionado con las tumbas y los misterios de las civilizaciones antiguas. Su pasión nos contagiaba, pero siempre había algo en el que me parecía extraño, una oscuridad en sus ojos que prefería no indagar. Aún así, cuando me invitó a formar parte de su equipo para una investigación en un sitio recién descubierto, no dudé. ¿Quién iba a rechazar la oportunidad de excavar en el Valle de los Reyes? Al llegar a Egipto, el calor era sofocante. El sol parecía devorar todo a su paso, y la arena fina se metía en cada rincón. Después de una semana trabajando bajo el implacable sol, encontramos algo que no aparecía en ninguno de los mapas. Se trataba de una estructura enterrada, diferente de las tumbas tradicionales. Era un pasaje oculto, angosto y profundo, que parecía haber sido sellado hace miles de años. El equipo estaba eufórico. Habíamos encontrado algo que nadie más había visto en siglos. Pero cuanto más nos adentrábamos, más extrañas se volvían las cosas. El aire era denso, casi pegajoso, y una sensación de incomodidad empezó a envolvernos. Al principio, lo achacamos a la emoción del descubrimiento y la fatiga. Pero pronto esa sensación se convirtió en algo más tangible. No era solo cansancio. Había algo en aquel lugar. Llegamos a una cámara principal después de 2 días de ardua excavación. La sala era vasta, adornada con símbolos y jeroglíficos que ninguno de nosotros reconocía, lo que era extraño considerando que habíamos estudiado todas las inscripciones conocidas del antiguo Egipto. En el centro, rodeado de altas estatuas, estaba el sarcófago. Era enorme, más grande que cualquiera que hubiera visto antes. Tallado en una piedra negra que no parecía de este mundo, el sarcófago emitía una energía extraña. A su alrededor había inscripciones que el Dr. Archer intentó descifrar con entusiasmo, pero sin éxito. No podíamos leerlas. El equipo estaba emocionado, pero yo no podía evitar sentir una creciente incomodidad. Es solo emoción, debes estar cansado, me repetía a mí mismo. Sin embargo, mi cuerpo parecía rechazar ese lugar de una forma visceral. Sentía que algo oscuro y antiguo nos observaba, algo que no comprendíamos. El Dr. Archer, a pesar de los nervios de algunos de nosotros, insistió en abrir el sarcófago esa misma noche. No había razón lógica para esperar. La idea me aterrorizaba, pero como siempre, seguí al grupo. El doctor dijo que era un descubrimiento demasiado grande para demorar.
Cuando las enormes bisagras crujieron al abrirse, el sonido resonó en las paredes de la cámara como un gemido profundo. El aire dentro estaba frío, lo que no tenía sentido considerando las temperaturas extremas del exterior. Dentro del sarcófago, en lugar de un cuerpo momificado, encontramos algo que nos dejó perplejos, un cuerpo perfectamente conservado, pero no envuelto en vendas ni embalsamado. Parecía como si hubiera muerto hacía apenas unas horas. El rostro de la figura era hermoso y aterrador al mismo tiempo, con facciones perfectas, pero ojos cerrados que parecían contener un profundo conocimiento. No sabíamos qué hacer. El doctor Archer estaba maravillado, pero algo en mí gritaba que saliéramos de allí inmediatamente. Entonces, ocurrió algo que me hizo perder la razón. Uno de los estudiantes, Mark, se inclinó hacia el sarcófago para examinar mejor el cuerpo. Apenas tocó la superficie, el cadáver abrió los ojos. No fue un movimiento rápido. Fue lento, calculado, como si hubiera estado esperando este momento. Nos quedamos congelados. Aquellos ojos no eran humanos. Eran profundos, oscuros y fríos como la muerte misma. Mark tropezó hacia atrás, cayendo al suelo. El doctor Archer, increíblemente, seguía sonriendo, como si estuviera frente al descubrimiento de su vida. Y entonces, el cadáver, no, esa cosa, se levantó. No había rigidez en sus movimientos, sino una fluidez inquietante. Nos miró a cada uno, evaluándonos, como un depredador elige a su presa. Mi corazón latía desbocado, y el aire parecía haberse vuelto sólido. «Salgan de aquí», susurró. Una voz gutural, profunda, como si el viento del desierto hubiera aprendido a hablar. Corrí. No recuerdo haber tomado una decisión consciente, pero mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba pasando. No fui el único. Varios de mis compañeros también huyeron, tropezando entre los túneles, sin siquiera saber hacia dónde íbamos. Pero el doctor Archer no se movió. Él se quedó allí, maravillado, mirando a la criatura como si estuviera hipnotizado. No sé cuánto tiempo corrimos. Los pasillos parecían interminables, y a cada paso sentía que algo nos seguía. Era como si el propio aire hubiera cobrado vida, persiguiéndonos. Finalmente, encontré una salida, un estrecho agujero por el que apenas cabíamos. Salí al exterior, jadeando, con los pulmones quemando por la falta de aire. Los pocos que lograron salir conmigo estaban en shock. Mark no estaba entre nosotros. Tampoco el doctor Archer. No podíamos regresar por ellos. Ninguno de nosotros tenía el valor de hacerlo. Nos quedamos fuera, observando la entrada de la tumba con una mezcla de horror y alivio por haber escapado. Pero algo en mí sabía que esto no había terminado. Esa noche, mientras intentábamos comunicarnos con la universidad y las autoridades locales, ocurrió algo que ninguno de nosotros había anticipado. La criatura había salido también. Lo supimos porque Mark apareció de repente, caminando hacia nosotros desde la entrada del túnel, pero algo en él no estaba bien. Se movía de forma extraña, rígido, como una marioneta. Sus ojos no eran los de Mark. Estaban vacíos, oscuros, como los de la criatura que habíamos despertado. «Ayúdenme», dijo con una voz hueca, sin emoción. Nadie se movió. Sabíamos que no era Mark, no del todo. Y entonces, lo que alguna vez había sido nuestro compañero se desplomó en el suelo, inerte, como si una cuerda invisible que lo mantenía de pie hubiera sido cortada. Esa noche fue la más larga de mi vida. Nos refugiamos en nuestras tiendas de campaña, escuchando los sonidos del desierto y esperando que no ocurriera nada más. Pero, inevitablemente, el amanecer trajo más horror. El Dr. Harker no apareció. Al día siguiente, enviamos un equipo de rescate. Lo encontraron en la cámara junto al sarcófago, pero lo que describieron fue suficiente para provocarme pesadillas el resto de mi vida. Estaba de pie, inmóvil, sus ojos abiertos pero vacíos, igual que los de Mark.
No había señales de la criatura. Las autoridades cerraron la tumba, sellándola una vez más, y nosotros fuimos enviados de regreso a nuestros hogares. Nos ordenaron no hablar de lo ocurrido. Dijeron que era por nuestro bien, que el mundo no estaba preparado para conocer lo que había allí abajo. Pero algo me dice que no lo sellaron del todo, que algo quedó suelto. Desde entonces, he tenido la misma pesadilla todas las noches, esos ojos oscuros, observándome, esperando el momento adecuado para volver a abrirse. Lo peor de todo es que, a veces, despierto en medio de la noche, sintiendo que alguien me observa. Sé que no estoy solo, aunque no vea nada en la oscuridad. Algo me sigue, algo que debería haber quedado encerrado en aquel sarcófago. Y sé que, tarde o temprano, vendrá por mí también. Al final, he llegado a comprender que algunas tumbas deben permanecer selladas. Algunas puertas no deben abrirse, y hay secretos que es mejor no desenterrar. Porque lo que descansa en el silencio del sarcófago nunca estuvo realmente muerto. Solo estaba esperando. Nunca creí en maldiciones. Siempre pensé que esas historias eran solo para vender libros de misterios o atraer turistas a ruinas antiguas. Incluso cuando estaba estudiando arqueología, mis profesores hablaban de ellas con una sonrisa irónica, como si fuera parte de la tradición, pero nada más. Hasta que me topé con el sarcófago. Ahí, todo cambió. Mi nombre es Paula, y esta es la historia de cómo una simple expedición arqueológica se convirtió en mi peor pesadilla. Era una tarde calurosa de agosto cuando llegamos al sitio. Un grupo pequeño, 4 personas en total, el profesor Gómez, el jefe de la expedición, Claudia, una estudiante de doctorado que ya había trabajado en varias excavaciones importantes, Alejandro, el experto en conservación, y yo, que acababa de terminar mi segundo año en la universidad. Este era mi primer viaje real al campo, y estaba emocionada de aprender todo lo que pudiera. Nos encontrábamos en Egipto, en una zona cercana a Saqqara, donde el gobierno había aprobado una excavación después de que unos pastores locales reportaran la aparición de un túnel oculto tras un derrumbe. Las autoridades habían investigado y decidido que, efectivamente, podría ser el hallazgo de una tumba desconocida. Y allí estábamos nosotros, listos para abrirla. El primer día fue más de trabajo preliminar que otra cosa. Organizamos el campamento y revisamos los registros geológicos. Pero a la mañana siguiente, comenzamos a excavar. Fue alrededor del mediodía cuando la pala de Alejandro golpeó algo sólido bajo la arena. Al principio pensamos que sería una roca, pero al despejar más el área, vimos que era una entrada sellada. Un portal de piedra, decorado con jeroglíficos apenas visibles por el paso del tiempo, pero no tan deteriorados como para ser irreconocibles. Claudia y el profesor Gómez se emocionaron, y con razón. Algo nos decía que esta tumba no había sido tocada en milenios. Lo que descubrimos dentro era aún más sorprendente. Bajamos con cuidado por un pasillo de piedra hasta una cámara amplia, oscura y fría, que se extendía más allá de la luz de nuestras linternas. Estaba casi vacía, salvo por un gran sarcófago de granito negro en el centro de la sala, de apariencia imponente. No tenía los ornamentos dorados que suelen encontrarse en las tumbas de faraones, pero su diseño era intrigante. Parecía más antiguo que cualquier cosa que hubiéramos visto antes, más rudimentario y, de alguna manera, más oscuro. «Debe haber algo importante aquí», murmuró Claudia mientras inspeccionaba las inscripciones. Yo me acerqué al sarcófago, fascinada. No soy una experta en jeroglíficos, pero las inscripciones que cubrían la piedra no parecían del todo egipcias. Las formas eran más toscas, casi primitivas, como si hubieran sido grabadas con prisa o con furia. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y retrocedí instintivamente. «No reconozco este tipo de trabajo», dijo Alejandro, visiblemente confundido. «Esto no es algo que se encuentre normalmente». El profesor Gómez asintió,
más emocionado que preocupado. No hay duda de que esto es único. Tenemos que abrirlo. Algo dentro de mí gritaba que no debíamos hacerlo, pero ¿quién iba a escuchar a un estudiante de segundo año? Además, mi racionalidad me decía que no había nada que temer. Sin embargo, mientras Alejandro y el profesor Gómez preparaban las herramientas, noté que Claudia estaba incómoda, mordisqueándose las uñas, un hábito que había visto en ella solo cuando estaba realmente nerviosa. Abrir el sarcófago no fue fácil. El granito era espeso y la tapa estaba sellada con una mezcla de resina endurecida que había sobrevivido al paso de los siglos. Trabajamos hasta bien entrada la tarde, con el sol ya comenzando a ponerse y las sombras alargándose en la cámara. Finalmente, con un crujido sordo, logramos mover la tapa apenas lo suficiente para ver el interior. El olor fue lo primero que noté. No era el hedor típico de un cuerpo en descomposición, ni el polvo seco de una tumba cerrada. Era algo más, algo extraño, como si el aire mismo dentro del sarcófago hubiera cambiado con el tiempo, volviéndose rancio y cargado de un olor químico, metálico, pero a la vez extraño, difícil de identificar. «Dios mío», murmuró Alejandro, encendiendo una linterna más potente y apuntando hacia el interior. Esperábamos encontrar una momia, tal vez un faraón olvidado o un noble enterrado en secreto. Pero lo que había dentro era algo diferente. Algo que, en ese momento, no comprendimos. El cuerpo estaba envuelto en tiras de lino, sí, pero no era un humano. O al menos, no lo parecía. Era más delgado, los huesos parecían demasiado largos y las extremidades estaban torcidas de una manera antinatural. Y la cara, no había una cara. No quedaba más que un agujero profundo donde debería haber estado el rostro. El silencio cayó sobre nosotros mientras todos tratábamos de procesar lo que estábamos viendo. «¿Qué es esto?», dijo Claudia, dando un paso atrás. El profesor Gómez parecía fascinado. Se inclinó sobre el borde del sarcófago, susurrando para sí mismo palabras que no pude entender. Alejandro, sin embargo, retrocedió, claramente incómodo. «Esto no está bien», dijo, apagando su linterna. «No deberíamos estar aquí». Yo también sentía lo mismo. Algo en el ambiente había cambiado. La temperatura había descendido drásticamente y una sensación de opresión llenaba el aire. Intenté calmarme, recordándome que solo eran nervios, pero cuanto más tiempo pasaba en esa cámara, más sentía como si algo estuviera observándonos. Fue entonces cuando el profesor Gómez decidió tocar el cuerpo. Todo ocurrió en un instante. El profesor se inclinó sobre el sarcófago, extendiendo la mano para tocar el lino polvoriento que envolvía a la criatura. Al hacerlo, hubo un crujido, como si los huesos de la criatura se estuvieran rompiendo o reajustando. El aire en la cámara se volvió más pesado, como si algo invisible nos envolviera. De repente, el cuerpo se estremeció. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que todos lo viéramos. Claudia gritó, y Alejandro dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo. ¿Qué fue eso?», gritó Claudia, con los ojos desorbitados. El profesor Gómez, sin embargo, no se inmutó. Parecía hipnotizado por la criatura, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Lo llamé, pero no respondió. En lugar de eso, continuó murmurando en voz baja, cada vez más rápido, mientras se inclinaba más cerca del sarcófago. De repente, la linterna de Alejandro se apagó. Quedamos en la oscuridad por un momento eterno, y en ese instante, sentí que algo estaba mal. Como si hubiera una presencia en la habitación con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. Luego, la linterna volvió a encenderse, parpadeando, pero lo suficiente para que viéramos que el cuerpo en el sarcófago ya no estaba en la misma posición. Algo lo había movido. El terror fue inmediato. Quise correr, salir de esa maldita tumba y no mirar atrás. Pero el profesor no se movía. Permanecía allí, inclinado sobre el sarcófago, inmóvil,
como si estuviera en trance. Lo llamé una vez más, esta vez con más fuerza, pero no respondió. Solo entonces me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. La criatura se estaba moviendo. Lentamente, los vendajes comenzaron a desenredarse, revelando una piel pálida, casi translúcida, debajo. Las extremidades largas y delgadas empezaron a moverse, como si estuvieran despertando después de siglos de sueño. Y el hueco donde debería haber estado el rostro, algo se movía dentro de él, algo que no debería existir. No sé cómo logré reaccionar. Corrí hacia el profesor, lo agarré por el brazo y tiré de él con todas mis fuerzas. Claudia y Alejandro ya estaban en la entrada de la cámara, gritándome que saliera, pero el profesor seguía sin reaccionar. Finalmente, logré sacarlo de su trance. Sus ojos, cuando me miraron, estaban vacíos, como si hubiera visto algo que no podía comprender. Sin decir una palabra, comenzó a correr hacia la salida conmigo a su lado. Al llegar a la superficie, la noche ya había caído. Los cuatro estábamos aterrados, sin saber qué hacer. Alejandro, el más sensato de todos, dijo que debíamos informar a las autoridades y cerrar la tumba para siempre. Claudia estaba de acuerdo. Pero el profesor, aunque sacudido, insistía en que debíamos volver. Decía que había algo más que necesitábamos descubrir. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba ruidos, como susurros que parecían provenir de las paredes de mi tienda. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa criatura, moviéndose lentamente en mi mente. Y sentía una presencia, una sombra que se cernía sobre nosotros. A la mañana siguiente, cuando salí de mi tienda, me di cuenta de que el profesor Gómez no estaba en el campamento. Ni Alejandro ni Claudia sabían dónde había ido, pero no tardamos mucho en descubrirlo. Lo encontramos dentro de la cámara, frente al sarcófago, murmurando las mismas palabras que había susurrado el día anterior. Pero esta vez, algo más había cambiado. La criatura, o lo que quedaba de ella, estaba de pie, a su lado. No era un cuerpo inerte. Siempre había sido una persona escéptica, al menos hasta aquella noche en el cementerio. Nada de lo que me habían contado sobre fantasmas, espectros o entidades me parecía más que historias para asustar a los niños. Pero como dicen, no es lo mismo escuchar sobre algo que experimentarlo en carne propia. Todo comenzó como una simple apuesta entre amigos. Gabriel, Andrea, Carla y yo nos habíamos reunido para celebrar el cumpleaños de Gabriel. Ya habíamos hecho lo habitual, películas de terror, bromas sobre quién tenía más miedo y discutir sobre las leyendas urbanas que circulaban por nuestra ciudad. Entre risas, Gabriel lanzó la idea, pasemos la noche en el cementerio. Todos nos miramos, algunos con escepticismo, otros con emoción. Es la mejor forma de probar que los fantasmas no existen, dijo Gabriel con su característica sonrisa burlona. Yo, intentando mantener la fachada de valiente, respondí. No creo que pase nada, pero será divertido ver quién de ustedes se asusta primero. Andrea, siempre más cauta, intentó zafarse. No sé. No me parece buena idea. Además, los guardias de seguridad pueden echarnos. Por favor, Andrea. Ni siquiera patrullan todo el lugar. Nos escondemos bien y ya, replicó Carla, su entusiasmo por lo desconocido siempre presente. Finalmente, después de algunos minutos de discusión, todos aceptamos. La apuesta era simple, el que se retirara antes de que amaneciera tendría que pagar una ronda de pizzas para el grupo durante un mes. Me parecía fácil. Lo difícil sería mantenerme despierto, no el miedo. El cementerio del fin del mundo. Llegamos al cementerio alrededor de las 11 de la noche.
El lugar se encontraba a las afueras de la ciudad, un terreno enorme con tumbas antiguas, mausoleos cubiertos de musgo y lápidas inclinadas, algunas tan viejas que las inscripciones eran ilegibles. Un denso bosque rodeaba el lugar, lo que añadía una sensación de aislamiento que de pronto me hizo pensar en si realmente era buena idea estar ahí. El aire estaba frío, como si la temperatura hubiera caído varios grados desde que entramos, y la niebla comenzaba a levantarse de manera inquietante, cubriendo las tumbas como un manto espectral. ¿Todo bien?, me preguntó Andrea, al notar que me había quedado en silencio mirando las lápidas. Asentí, queriendo parecer despreocupado. Sí. Solo. Es un poco más tétrico de lo que esperaba. Gabriel, siempre el líder del grupo, ya estaba eligiendo un lugar para asentarnos. Encontró una zona cerca de una capilla en ruinas. Colocamos nuestras mochilas en el suelo y nos sentamos en círculo. Gabriel sacó una linterna y comenzó a contar historias que, según él, habían ocurrido en ese mismo cementerio. Dicen que hace años, una niña fue enterrada viva por accidente. A su familia nunca le gustó hablar del tema, pero se supone que la gente escucha sus gritos por las noches, narró con una voz baja y grave. Carla fingió no escuchar, pero su incomodidad era palpable. Andrea estaba callada, mordiéndose las uñas. Yo intentaba mantener la calma, pero había algo en la atmósfera que empezaba a ponerme nervioso. Tal vez la niebla, tal vez la oscuridad densa que parecía tragarse cualquier rayo de luz que intentaba escapar de nuestras linternas. Después de algunas horas de bromas y risas forzadas, Gabriel se levantó de golpe. Voy a explorar un poco más. Quiero ver qué hay más allá de esas lápidas. Nos miró a todos. ¿Quién se apunta? No quería parecer cobarde, así que me ofrecí. Voy contigo. Así no te pierdes. Andrea decidió quedarse con Carla. Creo que ambas ya estaban sintiendo que la apuesta había sido mala idea. Entre las sombras, Gabriel y yo nos alejamos del grupo, avanzando entre las lápidas y los mausoleos. A medida que nos adentrábamos más en el cementerio, la niebla se hacía más espesa, tanto que era difícil ver más allá de unos pocos metros. ¿No te parece extraño lo silencioso que está todo?, comenté, más para calmar mis propios nervios que para iniciar una conversación. Gabriela asintió, pero no dijo nada. Siguió caminando, iluminando el camino con su linterna. El silencio era tal que solo se escuchaba el crujido de nuestras pisadas sobre las hojas secas y el eco lejano del viento. En un momento, Gabriel se detuvo y me hizo un gesto para que guardara silencio. Entonces lo escuché, un leve sollozo, apenas perceptible, pero inconfundible. Vino de algún lugar a nuestra izquierda, más allá de un mausoleo enorme y deteriorado. ¿Lo oíste?, me susurró Gabriel. Asentí, con el estómago en un nudo. Sin embargo, en lugar de regresar con las chicas, Gabriel decidió seguir el sonido. Es solo alguien más jugando una broma, intentó decir con tono despreocupado. Vamos a ver qué pasa. Con cada paso que dábamos, el sollozo se hacía más claro, más perturbador. No sonaba como alguien jugando una broma. Parecía real, desesperado. Cuando nos acercamos lo suficiente, vimos algo. Era una figura agachada, de espaldas a nosotros, junto a una lápida vieja y desgastada. «Hola», dijo Gabriel, con un tono que no mostraba la seguridad que usualmente tenía. La figura no respondió. Los sollozos continuaron, y entonces la figura giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando vi su rostro. No era un rostro humano. Era pálido, desfigurado, con ojos vacíos, hundidos en sombras oscuras. Me quedé paralizado por un segundo eterno, hasta que Gabriel me agarró del brazo y gritó: «¡Corre!». No lo pensé dos veces. Ambos corrimos como si nuestra vida dependiera de ello, porque en ese momento sentí que realmente lo hacía. La figura detrás de nosotros comenzó a moverse, primero lentamente,
y luego con una velocidad antinatural, sus sollozos transformándose en un grito agudo y aterrador. Regreso desesperado. Corrimos de vuelta hacia donde estaban Andrea y Carla, pero cuando llegamos, el lugar estaba vacío. Las mochilas estaban ahí, pero no había rastro de ellas. Gabriel gritó sus nombres, pero lo único que respondía era el eco de su propia voz. «No puede ser. No puede ser», murmuraba Gabriel, claramente en pánico ahora. Yo también lo estaba, pero trataba de mantener la calma. «Debemos salir de aquí», dije, intentando sonar firme. «Ya no es seguro». Sin embargo, cuando intentamos encontrar la salida, el cementerio parecía haber cambiado. Las tumbas ya no estaban donde las recordábamos, y los mausoleos se multiplicaban. Cada vez que girábamos en una dirección, terminábamos en el mismo lugar, frente a la misma lápida desgastada. El aire se volvió pesado, sofocante, y entonces lo vi. En la distancia, la figura de antes estaba de pie, observándonos. Su rostro se veía borroso en la niebla, pero su presencia era inconfundible. Estaba esperándonos. Gabriel, que ya había perdido cualquier rastro de su valentía, comenzó a caminar hacia la figura. «No puedo. No puedo», decía una y otra vez. Intenté detenerlo, pero era como si algo lo estuviera llamando, atrayéndolo hacia esa cosa. De repente, sentí una mano fría sobre mi hombro. «No mires atrás», dijo una voz suave, femenina. Reconocí la voz. Era Andrea. Pero cuando me volví, no había nadie. El pánico creció dentro de mí y el instinto de supervivencia tomó el control. Empecé a correr de nuevo, sin rumbo, esperando encontrar una salida, cualquier salida. El amanecer. No sé cuánto tiempo corrí, ni cómo logré llegar hasta la entrada del cementerio. El sol comenzaba a salir, y con él, la niebla comenzaba a disiparse. Me desplomé frente a la puerta de hierro forjado, respirando con dificultad, intentando comprender lo que acababa de suceder. Miré hacia atrás, esperando ver a Gabriel, a Andrea o a Carla, pero no había nadie. Solo el silencio del amanecer y las lápidas que parecían vigilarme desde la distancia. Nunca volví a ver a mis amigos. Siempre fui un escéptico. No creía en fantasmas, ni en lo sobrenatural. Para mí, todo eso era basura para películas baratas de terror. Sin embargo, lo que me sucedió una noche en el cementerio cambió por completo mi forma de ver las cosas. Era una de esas noches de otoño en las que el viento frío hacía que cualquier actividad al aire libre pareciera mala idea, pero el aburrimiento entre mis amigos y yo había alcanzado un nivel insoportable. Estábamos en casa de Diego, como de costumbre, jugando videojuegos y compartiendo memes en nuestros teléfonos, cuando él propuso algo que nos sacó de esa monotonía: «¿Y si vamos al cementerio esta noche?». Todos nos quedamos mirándolo, como si hubiera perdido la cabeza. Era la típica propuesta estúpida que uno hace para asustar a los demás, pero no podíamos negarlo, sonaba tentador. «¿Qué te pasa? ¿Quieres hacer una sesión de espiritismo o qué?», dijo Luis, burlándose, pero con una risa nerviosa que denotaba que, aunque le parecía ridículo, la idea también lo intrigaba. «Es solo una caminata», respondió Diego con un encogimiento de hombros. «Nada del otro mundo. Además, ¿ustedes no creen en fantasmas, o sí?». Silencio. «No lo estoy diciendo en serio, solo es para divertirnos». Entramos al cementerio, caminamos un rato y nos largamos, ¿quién sabe? A lo mejor tenemos una historia para contar. Ahí fue donde cometí el primer error, aceptar la apuesta. El último en entrar en pánico se lleva 50 pavos. Diego lo dijo con una sonrisa retadora que me obligó a seguirle el juego. Yo no iba a hacer menos. Ninguno iba a ser el que dijera que tenía miedo. A las 11 de la noche, salimos en nuestras bicicletas hacia el cementerio. Estaba a unos 10 minutos en las afueras del pueblo. En el trayecto,
bromeamos sobre quién sería el primero en correr al ver una tumba o una sombra. Entre risas, fingimos seguridad, pero se sentía algo en el aire, como si la noche supiera lo que estábamos a punto de hacer. El cementerio de San Martín era antiguo, con lápidas que databan de finales del siglo XIX. La mayoría de las tumbas eran de mármol desgastado, cubiertas de musgo y líquenes. Solo los más recientes difuntos tenían lápidas bien cuidadas. La verja negra que rodeaba el lugar chirrió cuando Diego, siendo el valiente líder de la expedición, la abrió con un empujón. Al cruzar el umbral, me invadió un frío más intenso que el del viento exterior. Era como si el aire en ese lugar estuviera cargado de algo diferente. No dije nada. Mis amigos tampoco. No quería admitir que, por alguna razón, ya no me parecía una idea tan divertida. Vamos hasta la cripta de la familia Robles, sugirió Diego. Dicen que es el lugar más oscuro del cementerio. El cementerio parecía más grande desde dentro. A medida que caminábamos, las tumbas se iban alzando como sombras que nos observaban. Intenté distraerme observando el cielo despejado, pero incluso las estrellas parecían apagadas. Llegamos a la cripta. Era imponente, una estructura antigua de piedra, con una puerta de hierro oxidada. La inscripción en la parte superior estaba borrosa, pero se distinguía claramente el apellido Robles. El resto eran fechas de nacimiento y muerte que no importaban en ese momento. «Ya estamos aquí, ¿y ahora qué?», preguntó Luis, mirando a Diego con una mezcla de aburrimiento y tensión. «Espera», Diego dijo mientras encendía una linterna y apuntaba a la entrada de la cripta. «Dicen que a veces se ven cosas aquí dentro. Sombras, o algo más». «Sombras», me burlé, aunque mi corazón empezaba a latir más rápido. «Sombras se ven en todas partes». Pero justo cuando lo dije, una figura oscura pareció moverse entre las columnas del interior de la cripta. Todos lo vimos. Era rápido, como una silueta que se deslizaba en la penumbra. Nadie habló. Solo el sonido del viento y nuestro propio jadeo se escuchaban. «¿Vieron eso?», susurró Diego. «¿Una sombra?». Luis intentó reírse, pero fue un sonido quebrado y nervioso. «Mejor larguémonos de aquí», dije, sintiendo el peso de algo invisible presionándome. Pero justo cuando íbamos a dar la vuelta, la puerta de la cripta se cerró de golpe. Corrimos hacia la puerta de hierro, tirando con todas nuestras fuerzas. El sonido del metal oxidado crujió, pero no se movió. «No puede ser, esto no puede estar pasando», gritó Diego, mientras intentaba golpearla. La puerta no estaba cerrada con llave, no había ningún mecanismo visible que la bloqueara, pero por alguna razón, no podíamos abrirla. La linterna de Diego parpadeó y luego se apagó por completo, dejándonos en la oscuridad total. Solo teníamos la luz tenue de la luna filtrándose a través de las rejillas en lo alto. Luis respiraba rápido, sus ojos fijos en la cripta. ¿Y si no estamos solos aquí?». No respondí. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una explicación racional. Tal vez había alguien más en el cementerio, algún bromista. Pero el sonido de pasos lentos y pesados resonó desde el interior de la cripta, apagando cualquier pensamiento lógico. «Corramos», grité. No importaba si no podíamos salir. Solo quería alejarme de ese lugar, pero no había a dónde huir. Estábamos atrapados. La figura apareció, emergiendo de las sombras de la cripta. No era un fantasma transparente ni una visión borrosa. Era sólido, pero su rostro, si es que lo tenía, estaba cubierto de oscuridad. Caminaba con pasos lentos, arrastrando los pies sobre el suelo de piedra. ¿Qué demonios es eso? Luis estaba paralizado, incapaz de moverse. Yo tampoco podía reaccionar. La figura se acercaba más y más. Sentí como la temperatura del aire caía con cada paso que daba. Finalmente, se detuvo a unos metros de nosotros. No hablaba, no hacía ningún ruido, solo nos observaba desde la penumbra. De repente, Diego corrió hacia la puerta,
empujándola con toda su fuerza. Esta vez, la verja cedió y todos corrimos tras él. Salimos disparados del cementerio sin mirar atrás, con el sonido del viento persiguiéndonos, como si la figura también lo estuviera haciendo. Cuando llegamos a nuestras bicicletas, nadie habló. Solo pedaleamos de vuelta, más rápido de lo que nunca habíamos ido. Al llegar a la casa de Diego, nos tiramos en el suelo del jardín, sin poder creer lo que había pasado. Nadie dice una palabra de esto, murmuró Luis, temblando. Asentimos en silencio. Nadie quería recordar lo que habíamos visto. Pero lo peor no fue esa noche en el cementerio. Lo peor llegó después. A la mañana siguiente, al despertar, encontré una marca en mi brazo, como si alguien hubiera trazado con un dedo una línea negra que se extendía desde mi muñeca hasta mi hombro. Intenté lavarla, pero no se iba. Llamé a Luis y Diego. Ambos tenían la misma marca, idéntica. Ninguno de nosotros había dormido bien. Habíamos tenido pesadillas, todas con la misma figura oscura, acechándonos desde la cripta. Los días pasaron, y la marca no desaparecía. No dijimos nada a nuestros padres ni a otros amigos, pero sabíamos que algo nos había seguido desde el cementerio. La sensación de ser observados no se iba. Al pasar cerca de cualquier lugar oscuro, sentíamos una presencia, algo que no podíamos ver, pero que sabíamos que estaba ahí. Luis fue el primero en perder el control. Una semana después de esa noche, lo encontraron vagando por las calles, murmurando sobre la sombra que lo seguía. Diego dejó de ir a la escuela. Dijo que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos, sentía como si alguien estuviera en su habitación, esperando. Y yo tampoco pude escapar de esa maldición. Al principio, intenté ignorarlo, pensar que todo había sido producto de nuestra imaginación. Pero las marcas en mi brazo comenzaron a expandirse, formando patrones extraños. Lo que fuera que nos había encontrado esa noche no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Ahora, cada noche, siento que esa figura está más cerca. No importa cuántas luces encienda, siempre hay una sombra más oscura que el resto, acechando en las esquinas, esperando el momento oportuno para tomar lo que empezó esa noche. Y lo peor es que sé que no estoy solo en esto. Otros han ido al cementerio desde entonces. Han hecho la misma apuesta estúpida. Y cada vez que veo a alguien más con esa marca en el brazo, sé que su destino está sellado, al igual que el mío. El silencio del cementerio siempre me había inquietado. Las lápidas, quietas como los recuerdos que nadie quiere evocar, se extendían en fila bajo la tenue luz de la luna. Sin embargo, jamás pensé que estaría allí por voluntad propia. Siempre había algo siniestro en la idea de pasar una noche en un lugar donde solo descansan los muertos. Y esa noche, lo descubriría por mí mismo. Todo comenzó con una apuesta. Mis amigos, Daniel y Marcos, llevaban semanas desafiándome, asegurando que nunca tendría el valor de pasar una noche en el cementerio del pueblo, el cementerio de las rosas, un nombre irónico dado que nunca había una rosa en las tumbas, solo sombras y el peso del tiempo. Vamos, Martín, insistió Daniel una noche en la que estábamos todos sentados en el parque del barrio. Es solo una noche. Si lo haces, te daremos 200 euros. Fácil. Nunca me habían atraído los retos tontos, pero algo en su tono y la mirada burlona de Marcos me hizo aceptar. Tal vez fue el orgullo, o la necesidad de demostrar que no me acobardaba. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Un cementerio era solo un lugar lleno de tumbas y recuerdos. Así que, a las 11:30 de la noche del sábado, me encontré caminando hacia la entrada del cementerio con una mochila llena de nada útil, una linterna, una botella de agua, una chaqueta y mi teléfono, que probablemente no tendría señal dentro de ese lugar. No le había contado a mis padres, no porque me fueran a detener, sino porque sabía que se preocuparían. Ya escuchaba la voz de mi madre en mi cabeza: Martín,
no hagas tonterías. Al llegar a la reja oxidada del cementerio, me detuve. El viento soplaba suavemente, pero lo suficiente como para levantar hojas secas del suelo y hacerlas bailar bajo la luz de las farolas. La luna, brillante y casi llena, iluminaba el camino polvoriento que serpenteaba entre las tumbas. Sentí una ligera punzada de nervios en el estómago, pero no iba a dar marcha atrás. Ahí vamos, susurré para mí mismo, empujando la puerta rechinante y adentrándome en el cementerio. El plan era simple, recorrer el lugar hasta encontrar una pequeña capilla abandonada en el centro y quedarme allí hasta que amaneciera. Daniel y Marcos me estarían esperando fuera, listos para comprobar que no me rajaba. Al cruzar las primeras filas de tumbas, todo se sintió demasiado normal. Silencioso, sí, pero no particularmente aterrador. Había algo reconfortante en la rutina de la muerte, en la forma en que las lápidas descansaban tranquilas, ajenas a todo. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de normalidad se desvanecía. El aire se volvía más frío, más denso. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío. Mi linterna comenzó a parpadear, lo que no ayudaba en nada. Pero fue entonces, justo cuando alcancé la mitad del cementerio, cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Una figura. A lo lejos, entre las lápidas más antiguas, se movía lentamente alguien o algo. Al principio pensé que era Daniel o Marcos intentando asustarme, pero la silueta era demasiado alta, demasiado delgada. Me agaché, escondiéndome tras una tumba. Mi corazón latía tan fuerte que temí que la figura pudiera oírlo. Agudicé la vista, enfocando la luz de la luna en la dirección donde la vi por última vez, pero ya no estaba. Tranquilo, Martín. No es nada, me dije. Tomé aire y me obligué a seguir adelante. No podía dejar que un simple juego de sombras me asustara. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Tras caminar unos minutos más, finalmente llegué a la capilla. Era pequeña, con ventanas rotas y la puerta entreabierta, cubierta de musgo. Me adentré en su interior, esperando encontrar algo de refugio del viento y de la creciente sensación de inquietud. El suelo crujió bajo mis pies y el aire olía a humedad y tierra. Me senté en un rincón, mirando de reojo hacia la puerta, esperando cualquier señal de movimiento. Pasaron los minutos. Para distraerme, saqué el teléfono. Sin señal, como lo había sospechado. Me quedé jugando con la linterna, haciendo sombras en la pared. Trataba de convencerme de que todo estaba bien, que solo necesitaba aguantar unas horas más y luego estaría fuera, riéndome de lo tonto que había sido por sentir miedo. Entonces, lo escuché. El crujido de hojas, suaves pasos acercándose a la capilla. Apagué la linterna de golpe. Mi respiración se hizo pesada, forzada. Desde mi rincón, observé la puerta con el corazón acelerado. Los pasos se detuvieron justo afuera. Podía sentir la presencia, ese peso invisible que te dice que algo o alguien está justo ahí. Me forcé a no moverme, a no hacer el más mínimo ruido. La puerta se abrió con un chirrido, pero nadie entró. El aire en la capilla se volvió denso, como si algo se hubiese colado dentro sin que pudiera verlo. Comencé a sudar a pesar del frío, y en ese instante, algo dentro de mí gritó que debía irme, que no era seguro quedarme allí. Pero, ¿cómo podría huir sin ser visto por quien o lo que fuera que estaba afuera? Me arriesgué. Me levanté de un salto y corrí hacia la parte trasera de la capilla, donde había una pequeña puerta de servicio. La abrí con esfuerzo y salí disparado hacia el bosque que bordeaba el cementerio, sin mirar atrás. Corrí como nunca antes lo había hecho. Los árboles eran apenas siluetas a mi alrededor mientras me internaba más y más en la oscuridad. Mis piernas comenzaban a fallar, pero el miedo me impulsaba a seguir. Después de lo que pareció una eternidad, me detuve, jadeando y sudando. Miré a mi alrededor, tratando de ubicarme. No tenía idea de dónde estaba. Lo único que sabía era que debía salir de allí lo antes posible.
Sin embargo, algo me inquietaba más que mi propia desorientación. En algún momento, me había dado cuenta de que ya no estaba solo. Detrás de mí, a unos metros, escuché una respiración pesada. No era humana, o al menos no lo parecía. Sentí como el aire se volvía más frío, como el viento dejaba de soplar por completo. Algo estaba allí, acechándome, esperando a que bajara la guardia. Giré lentamente. No había nada a simple vista, pero podía sentirlo. Sabía que estaba allí. La linterna en mi mano comenzó a parpadear de nuevo. La luz débil iluminaba apenas los árboles cercanos, pero de pronto, algo captó mi atención. Una sombra, más oscura que la noche, se movió entre los troncos. No tenía forma definida, pero su presencia era abrumadora. No esperé más. Grité, corrí y seguí corriendo hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas cedieron. Cuando finalmente tropecé y caí al suelo, sentí que todo a mi alrededor se movía en cámara lenta. El mundo parecía girar, y de alguna manera, sentí que nunca podría salir de allí. Con un último esfuerzo, levanté la mirada y vi algo que no olvidaré jamás. A lo lejos, entre los árboles, la figura. No tenía rostro, no tenía forma clara, pero su silueta delgada y alta me miraba. O al menos eso creí. No se movía, no hacía ruido, solo estaba allí, esperando. Entonces, la linterna se apagó por completo. La oscuridad me envolvió, y supe que, en ese momento, había perdido. Algo me había seguido desde el cementerio, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Y ahora, en la fría noche, estaba atrapado con él. Lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue un susurro suave, como el viento moviendo las hojas de los árboles. No debiste venir aquí. Me desperté al amanecer, tumbado en la hierba húmeda. Mi cuerpo estaba dolorido, pero estaba vivo. Miré a mi alrededor. No había rastros de la figura, ni de nada que me persiguiera. De alguna manera, había sobrevivido a la noche. Me levanté con esfuerzo y me dirigí tambaleándome hacia la salida del bosque, preguntándome si todo había sido un sueño. Pero en lo profundo de mi mente, sabía la verdad. Nunca debí aceptar esa apuesta. Nunca debí pasar una noche en el cementerio. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, siento su mirada sobre mí, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Había algo perturbador en la forma en que la luna iluminaba las tumbas esa noche. Nunca me habían gustado los cementerios, pero había algo en el ambiente que me hizo sentir que esta vez era peor. Sin embargo, como casi todo en la vida, no tenía opción. Mis amigos me habían retado a pasar la noche en el cementerio, y yo no era de los que se echaban para atrás. Era viernes, y esa noche habíamos planeado ir a una fiesta. Ya sabes, la típica reunión de fin de semana con música, alcohol y luces de neón, donde todo el mundo se esfuerza por parecer más cool de lo que en realidad es. Sin embargo, a mitad de la fiesta, cuando el aburrimiento empezaba a acechar, alguien mencionó el cementerio viejo en las afueras del pueblo. ¿Sabían que hay historias de gente que desaparece ahí? Dijo Mario, siempre el primero en proponer algo estúpido. Tonterías, contesté, aunque internamente sabía que esas historias no eran tan fáciles de desechar. El cementerio viejo era un lugar evitado por todos. Aparentemente, algunas personas habían entrado y nunca más habían vuelto a salir. Otros hablaban de ver figuras sombrías moviéndose entre las lápidas o escuchar voces susurrando en medio de la noche. Eran rumores, por supuesto. Nadie en su sano juicio creería en esas tonterías, excepto quizás mis amigos, que vieron la oportunidad perfecta para un reto idiota. Si eres tan valiente, Jorge, me retó Carla, pasa la noche ahí y grabalo todo. Así podrás demostrar que no hay nada raro. Todos rieron y me empujaron a aceptar.
No podía negarme sin parecer un cobarde, así que me encontré diciendo sí antes de darme cuenta de lo que hacía. Lo planeamos rápido, llevaría una linterna, mi móvil con suficiente batería para grabar, una botella de agua, y nada más. El cementerio estaba a unos 15 minutos caminando desde la fiesta, así que no tendría que preocuparme por pasar frío, pero el peso del silencio y las sombras ya empezaban a inquietarme mientras caminaba hacia ese lugar solitario. La entrada. El portón oxidado del cementerio crujía como si estuviera lamentando ser abierto. La verja era alta, con puntas de hierro afiladas que parecían amenazar a cualquier intruso. Mis amigos me dejaron en la entrada, y con un último vistazo burlón, se despidieron gritando, "Nos vemos mañana", antes de desaparecer por la calle, riendo. Ahí estaba, solo con la luna llena brillando entre las ramas desnudas de los árboles. El viento hacía que las hojas muertas crujieran bajo mis pies mientras caminaba por el sendero de grava que se adentraba en el cementerio. A mi alrededor, las lápidas se alzaban como figuras espectrales, algunas inclinadas por el paso del tiempo, otras casi cubiertas de musgo. Cada una contaba una historia de alguien que ya no estaba en este mundo, pero en ese momento, sentí como si no estuviera realmente solo. Avancé con la linterna alumbrando mi camino, intentando ignorar la sensación de que había ojos observándome desde las sombras. Llegué a una pequeña plazoleta en el centro del cementerio, donde varias tumbas estaban agrupadas alrededor de un gran ángel de mármol que miraba al cielo con expresión triste. Decidí que ese sería mi punto de base. Me senté en una lápida que parecía lo suficientemente sólida y saqué el móvil. Comencé a grabar, haciendo un pequeño monólogo para mis amigos, tratando de sonar relajado. Aquí estoy, en el cementerio viejo. Nada que temer, solo tumbas y más tumbas, dije, aunque mi voz sonaba algo temblorosa incluso para mis oídos. De repente, algo crujió a mis espaldas. Un ruido suave, como de pasos sobre la grava. Me congelé por un segundo, mirando alrededor con la linterna, pero no vi nada. Solo sombras. La sensación de ser observado se intensificó. Es solo tu imaginación, me dije, pero no pude evitar apretar la linterna con más fuerza. Pasó una hora y, a pesar de los ruidos ocasionales que parecían provenir de todas partes, nada realmente extraño había ocurrido. Decidí que lo peor ya había pasado. Pero justo cuando empezaba a relajarme, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Era una risa. Una risa baja y gutural, proveniente de algún lugar más allá de las tumbas cercanas. Me puse de pie de un salto, enfocando la linterna en todas direcciones. No había nada, nadie a la vista. Pero el sonido continuó, suave al principio, luego más claro, como si alguien estuviera riendo desde la oscuridad. Apagué la grabación y guardé el móvil en el bolsillo. Ya no era divertido. Lo que fuera que estuviera ahí conmigo no era una broma. ¿Quién está ahí?, grité, aunque mi voz sonaba frágil, como si ni siquiera yo creyera en el coraje que intentaba proyectar. No hubo respuesta, solo más risas, esta vez más cercanas. Las sombras. Decidí que era suficiente. No me importaba el reto ni lo que dijeran mis amigos. Estaba fuera de mi límite. Comencé a caminar hacia la salida, con la linterna en alto y el corazón golpeándome en las costillas. Pero mientras avanzaba, escuché otro sonido que me detuvo, pasos. No los míos. Eran suaves, regulares, como si alguien estuviera caminando detrás de mí, imitando mis movimientos. Me volví de golpe, pero no vi nada más que las lápidas, blancas y silenciosas bajo la luz de la luna. Aceleré el paso. Los pasos detrás de mí también lo hicieron. Sentía como el pánico crecía en mi pecho. Algo me estaba siguiendo. «Déjame en paz», grité, desesperado, pero las risas se intensificaron. Llegué al portón de la entrada. Estaba cerrado. Cuando lo empujé, el metal oxidado se resistió, como si estuviera bloqueado por una fuerza invisible. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas,
pero no se movía ni un centímetro. Al borde del pánico, me giré hacia el cementerio. Y ahí fue cuando lo vi. Una figura alta, delgada, envuelta en una capa negra, emergió de entre las lápidas. No podía ver su rostro, solo su contorno distorsionado por la penumbra. Pero lo que más me aterrorizó fue que no caminaba. Se deslizaba, como si no tocara el suelo. La linterna tembló en mi mano mientras trataba de enfocarlo, pero cada vez que lo hacía, la figura parecía desaparecer por completo, solo para reaparecer unos metros más cerca. Las risas resonaban a su alrededor, pero ya no eran solas. Otras voces, susurros indistintos, se unían a la cacofonía. Comencé a retroceder, sin dejar de mirar a la figura, hasta que mi espalda chocó contra el portón. Estaba atrapado. La criatura avanzaba lentamente hacia mí, y con cada paso, el aire a mi alrededor parecía volverse más pesado, más frío. Sentía la desesperación apoderarse de mí. De repente, la figura se detuvo. A pocos metros de distancia, simplemente se quedó quieta, observándome. No sabía qué quería. No podía moverme, como si mi cuerpo estuviera paralizado por el miedo. Fue entonces cuando escuché la voz, una voz grave y antigua que resonó en mi mente más que en mis oídos. No debiste venir. Mis piernas cedieron y caí al suelo, incapaz de apartar la vista de la figura. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse, y lo único que quedaba era la oscuridad y esas palabras, repitiéndose una y otra vez en mi mente. No debí venir. La revelación. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando finalmente recuperé la conciencia, ya no estaba en el cementerio. Desperté en mi cama, con la cabeza doliéndome y el cuerpo temblando de frío. Pensé que todo había sido una pesadilla, pero cuando busqué mi móvil, vi que había algo raro. La grabación aún estaba ahí, pero no era lo que esperaba. No había risas, ni susurros, ni figuras deslizándose entre las tumbas. Solo estaba yo, sentado en la lápida, hablando solo a la cámara con una sonrisa en el rostro, como si no hubiera pasado nada. Pero lo más perturbador era que, al fondo, detrás de mí, se veía una sombra alta, inmóvil, vigilándome. Nunca volví al cementerio. Ni siquiera quise hablar de ello con mis amigos. Pero una cosa es segura, algo me sigue observando, incluso ahora, en este mismo momento, y siento que pronto volverá. Y cuando lo haga, no sé si podré escapar de nuevo. No debí ir. Siempre pensé que las historias sobre cementerios eran exageradas, cuentos para asustar a niños o entretener a los más crédulos. Pero ahora, mientras escribo esto, mi piel se eriza solo de recordar lo que pasó aquella noche. Estoy seguro de que nadie me creerá. Quizás yo tampoco lo haría si no lo hubiera vivido en carne propia. Pero esto es real, tan real que desearía poder olvidarlo. Todo comenzó como una tontería, una de esas ideas estúpidas que surgen entre amigos cuando tienes 17 años y sientes que nada puede hacerte daño. Esa noche, después de las clases, nos reunimos como siempre en la plaza. Ahí estábamos los de siempre, Luis, Eva, Marco y yo. Habíamos agotado las conversaciones y las bromas, y cuando la noche empezó a caer, fue Marco quien lanzó la idea que desencadenaría todo. ¿Qué les parece si vamos al cementerio esta noche? Lo dijo con una sonrisa pícara, como si fuera una broma. Todos nos quedamos en silencio por un segundo. El cementerio local, aunque pequeño, tenía una fama peculiar. Se contaban historias de ruidos extraños y apariciones al caer la noche, pero nunca le habíamos dado importancia. ¿Para qué? Dije con una sonrisa nerviosa. No hay nada que hacer ahí. Eva, que siempre era la más escéptica, soltó una risa burlona. ¿Tienes miedo, Carlos? No te imaginaba tan miedoso. Sabía que me estaban provocando, y lo peor era que funcionaba. No quería parecer cobarde, menos delante de Eva, que me gustaba desde hace tiempo. Así que,
como el idiota que soy, acepté. De acuerdo, vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y así, sin pensar en las consecuencias, decidimos pasar una noche en el cementerio. La idea era sencilla, ir después de la medianoche y quedarnos ahí hasta el amanecer. Luis trajo una linterna, Marco unas cervezas, y yo llevé una mochila con unas mantas. Eva solo trajo su valentía y una cámara de fotos, lista para capturar cualquier cosa que nos encontráramos. Llegamos al cementerio alrededor de la 1 de la madrugada. La entrada de hierro oxidada crujió cuando la empujamos, un sonido que hizo eco en la oscuridad. El lugar estaba completamente desierto, como era de esperar. El viento frío movía las hojas secas que cubrían el suelo y la luna llena iluminaba débilmente las lápidas, dándoles un brillo espectral. Bueno, aquí estamos, dijo Luis mientras encendía la linterna. ¿Y ahora qué? Nos adentramos más en el cementerio, caminando entre las tumbas. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido ocasional de las ramas bajo nuestros pies. Al principio, todo parecía tranquilo, incluso aburrido. Nos sentamos en un rincón, bajo un viejo roble, y empezamos a hablar, intentando aligerar el ambiente con chistes y anécdotas. Pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. No era algo que se pudiera ver, sino sentir. Era una sensación extraña, como si el aire se volviera más denso, más pesado. Miré alrededor, y aunque sabía que estábamos solos, no podía quitarme de la cabeza la idea de que alguien, o algo, nos observaba. ¿Escucharon eso?, dijo Eva de repente, levantándose de un salto. Todos nos quedamos en silencio, tensos. No se oía nada, solo el viento. No escuché nada, respondí, tratando de sonar calmado. Yo tampoco, dijo Marco mientras tomaba un trago de su cerveza. Seguro que fue el viento. Eva frunció el ceño y miró hacia las lápidas. Lo juro, escuché como un susurro. No sé. Intenté reírme, pero fue una risa nerviosa. Todos estábamos un poco tensos, aunque ninguno lo admitiría. Luis apuntó la linterna hacia donde Eva señalaba, iluminando una fila de tumbas viejas y descuidadas. No había nada fuera de lo normal, pero la sensación de incomodidad persistía. Vamos a seguir caminando, sugerí. No quiero quedarme sentado aquí toda la noche. Nos levantamos y continuamos explorando el cementerio. A medida que avanzábamos, las tumbas se volvían más antiguas, cubiertas de musgo y rodeadas por raíces que parecían haberse apoderado del lugar. El ambiente se sentía cada vez más opresivo. Cada paso que dábamos parecía resonar más fuerte en la quietud. De repente, Marco se detuvo en seco, mirando fijamente hacia adelante. ¿Qué pasa?, preguntó Luis. Ahí hay alguien, dijo Marco en voz baja, señalando con la cabeza hacia una pequeña capilla en ruinas que estaba al final del camino. Todos miramos en esa dirección, y en efecto, había una figura. Era difícil distinguir detalles en la oscuridad, pero claramente había alguien de pie junto a la capilla, inmóvil. ¿Quién podría estar aquí a esta hora?, pregunté, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. A lo mejor es un guardia o algo así, sugirió Luis, pero ni él mismo parecía convencido. Eva sacó su cámara y, sin decir nada, tomó una foto. El flash iluminó el lugar por un breve segundo, y fue entonces cuando lo vimos claramente. La figura no era humana. No tenía rostro, al menos no uno que pudiéramos ver. Era una sombra oscura, alta y delgada, que parecía absorber la luz del flash en lugar de reflejarla. Todos retrocedimos instintivamente, el miedo palpable en el aire. «Vámonos de aquí», gritó Eva, y no necesitábamos más. Corrimos de vuelta por el camino por el que habíamos venido, pero el cementerio, que antes parecía pequeño y fácil de recorrer, ahora se sentía como un laberinto interminable. Las lápidas parecían multiplicarse a nuestro alrededor, y cada vez que intentábamos encontrar la salida, terminábamos de nuevo en el mismo lugar. Esto no tiene sentido.
dijo Luis, jadeando mientras apuntaba la linterna a nuestro alrededor. ¿Cómo es que no encontramos la maldita salida? Nos detuvimos para recuperar el aliento, todos sudando y aterrorizados. Marco se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas. Esto no puede estar pasando. Es imposible. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Eva. Nos giramos hacia donde estaba y la vimos tirada en el suelo, sujetándose el tobillo. Me torcí el pie, gimió entre lágrimas. No puedo caminar. Luis y yo corrimos hacia ella, intentando ayudarla a ponerse de pie, pero no podía apoyarse en su pierna. Marco, que hasta entonces había mantenido la calma, comenzó a perder los estribos. «Esto es una maldita pesadilla», gritó. «No deberíamos haber venido aquí». «Tranquilo», dije, aunque yo mismo estaba al borde del pánico. «Vamos a salir de esta, solo necesitamos pensar». Luis encendió la linterna de nuevo, pero algo andaba mal. La luz empezó a parpadear, debilitándose más y más hasta que finalmente se apagó. Nos quedamos en total oscuridad. ¿Qué demonios?, dijo Luis, golpeando la linterna, pero no funcionaba. «Usa tu teléfono», sugerí. Luis sacó su móvil, pero la pantalla estaba en negro. Intentó encenderlo, pero nada. Lo mismo pasó con los teléfonos de los demás. Ninguno funcionaba. «¿Qué está pasando?», murmuró Eva, su voz temblando de miedo. Y entonces lo escuchamos de nuevo. El susurro. Esta vez era más claro, como si viniera de todas partes a la vez. Era una voz baja, casi inaudible, pero inconfundible. «No están solos». Mi corazón se detuvo. Miré a mis amigos, pero sus caras reflejaban el mismo terror que yo sentía. Sabíamos que no estábamos solos, que esa cosa, lo que fuera, estaba ahí con nosotros. Y no íbamos a salir tan fácilmente. «Vamos a morir aquí», murmuró Marco, su voz quebrada. Me negué a aceptar eso. Teníamos que salir, de alguna manera. Agarré a Eva por los hombros. «Nos vamos a mover, cueste lo que cueste. Apóyate en mí. Vamos». Avanzamos lentamente, con Eva cojeando a mi lado. No sabíamos en qué dirección íbamos, solo nos movíamos, rezando por encontrar la salida. Pero la sensación de ser observados nunca desapareció. Finalmente, vimos algo que nos detuvo en seco, la misma capilla en ruinas. Habíamos dado vueltas en círculos. Y ahí, frente a nosotros, estaba esa figura de nuevo, inmóvil, esperándonos. Luis cayó de rodillas, derrotado, mientras el susurro se hacía más fuerte. No deberían haber venido. Sentí que algo frío me recorría la columna vertebral. No sabía si era el viento o si esa cosa se estaba acercando. Pero no iba a quedarme ahí para averiguarlo. Con todas mis fuerzas, tomé a Eva en brazos y comencé a correr, sin importarme hacia dónde. Sentí que algo nos seguía, una presencia oscura que parecía absorber la vida misma del lugar. Pero no me detuve. No podía detenerme. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que la respiración se me cortaba. Y entonces, como si el mundo hubiera cambiado de repente, vi la salida del cementerio. No sé cómo, pero estábamos allí. Cruzamos la puerta de hierro y caímos al suelo, exhaustos y temblando. Cuando miré hacia atrás, no había nada. La figura, el susurro, todo había desaparecido. Pero sabíamos que, de alguna manera, nos había dejado marchar. No volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. Nadie más lo mencionó, como si fuera un mal sueño que queríamos olvidar. Pero cada vez que paso cerca del cementerio, siento esa misma mirada, esa presencia. Y sé que está ahí, esperando a que alguien más cometa el mismo error que nosotros.